Saludos queridos hermanos en Cristo. Hoy nos sumergimos una vez más en el apasionante tema de los diezmos y las ofrendas. Agradezco a cada uno de ustedes por acompañarnos una vez más en este viaje de aprendizaje y reflexión. En nuestro episodio anterior exploramos el significado y la importancia de esta práctica en la fe de los israelitas. Y hoy continuaremos profundizando en este tema tan relevante para nuestro crecimiento espiritual. ¿Están listos para seguir aprendiendo y reflexionando juntos sobre este tema? Si está listo, levante su manita ahí. Gloria a Dios. Para aquellos, ¿verdad? Que están llegando por primera vez a nuestro canal, les damos la más cordial bienvenida a Voz de Resurrección y Avivamiento, donde Yahweh te ensancha, te capacita, te transforma y sopla sobre ti un nuevo aliento de vida. Les recomiendo revisar nuestros episodios anteriores para ponerse al día con el contenido que hemos estado discutiendo en estos 2 días. Intenté resumir este estudio, pero cada detalle de lo que se habló o de lo que se va a hablar es esencial para la comprensión de este tema tan controversial que es el diezmo y las ofrendas. En el primer episodio mencionamos que aunque los diezmos son mandatorios, son ofrendas porque están dedicadas a Dios. Se le llama diezmo por representar el 10%, pero sigue siendo una ofrenda. Y de estas ofrendas quiero hablarte el día de hoy. También estaremos abordando la pregunta clave. ¿Es el diezmo obligatorio para nosotros los creyentes en la actualidad? Permanezcan atentos a nuestra discusión y reflexión sobre este tema tan significativo en nuestra vida espiritual. Que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro diálogo y reflexión en el día de hoy. Vamos a levantar una pequeña oración a nuestro Padre. Padre, gracias por estar aquí una vez más, por esta oportunidad que nos das hoy de aprender y reflexionar juntos sobre tu palabra y tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos que guíes nuestros pensamientos, palabras y acciones mientras indagamos en este tema tan controversial que son los diezmos y las ofrendas. Abre nuestros corazones y mentes para recibir tu sabiduría y discernimiento en este asunto tan importante en nuestra vida espiritual. Te pedimos, Señor, que cada palabra que escuchemos y compartamos sea guiada por el Espíritu Santo para que podamos crecer en fe y en conocimiento de tu voluntad para nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por tu amor incondicional y tu constante provisión en nuestras vidas. Que este tiempo de reflexión y aprendizaje nos acerque más a ti y nos motive a vivir en conformidad con tu voluntad. Bendice cada uno de nuestros hermanos, guíalos en el camino de la verdad y en el crecimiento espiritual. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yehoshua. Amén, amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje de Deuteronomio
12, versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. En este versículo se menciona varias formas de ofrendas que el pueblo debía llevar al lugar que Dios había escogido. Cada tipo de ofrenda tenía su propósito y su significado específico. Número 1, la ofrenda del holocausto. Tengo que aclarar que es ofrenda porque es presentada o dedicada a Yahweh. Se le llama holocausto porque se refiere a aquello que es enteramente quemado, pero es un sacrificio en la que todo el animal era quemado en el altar como una expresión de total entrega a Dios. Esta ofrenda era voluntaria, la cual iba a ser aceptada por Dios para hacer de expiación a esa persona que la trajera. Esto está en Levíticos 1. La segunda ofrenda era lo de los sacrificios. Y esta ofrenda tiene diferentes propósitos, como por ejemplo, la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda estaba diseñada para restaurar la relación del individuo con Dios y purificarlo de la culpa y consecuencias del pecado. Se realizaba para expiar pecados específicos cometidos de manera accidental o involuntarios. En la Biblia se detallan diferentes tipos de ofrendas de pecado que debían presentarse dependiendo de quién estuviera ofreciendo la ofrenda y por qué motivo. Estas ofrendas tenían diferencias en cuanto al tipo de animal a ofrecer, la forma en que se llevaba a cabo el sacrificio y el propósito específico de la expiación. Otro tipo de sacrificio era la ofrenda de paz. Otras versiones la llaman la ofrenda de reconciliación. Es también una ofrenda voluntaria de olor grato. Es un sacrificio hecho a Yahweh para mostrar que esa persona que la hace quiere estar en paz con él, o sea, reconciliarse con Dios. Levíticos 3 y Levíticos 19:5 dice que cuando ofrezcan sacrificios de paz al Señor, háganlo de tal manera que sean aceptados. También, ¿verdad? Tenemos la ofrenda de paz en acción de gracias. Esto está en Levíticos 7. Esta ofrenda incluía varios elementos como los panes sin levadura, amasados con aceite, hojaldres sin levadura, untados con aceite y ofrenda de tortas bien amasadas con aceite, la cual era una ofrenda voluntaria presentada a Dios como expresión de gratitud por sus bendiciones. También es una forma de reconocer la fidelidad y la generosidad de Dios en nuestras vidas. Número 3, la ofrenda elevada. No son ofrendas, ¿verdad?, separadas, sino que en la ofrenda de paz, ciertas porciones de la ofrenda, como el pecho y una pierna derecha trasera, eran mecidas o elevadas ante el Señor. Y estas ofrendas eran dadas a los sacerdotes por sus servicios en señal de dedicación, consagración o adoración. Esto está, ¿verdad?, en Levíticos capítulo 7, 31 al 34. Número 4, los diezmos. Estas ofrendas eran mandatarias y se ofrecían cada año y cada 3 años.
se daban a Dios como gratitud por bendecir la tierra y las obras de sus manos, reconociendo el señorío de Dios en sus vidas. Y de estas ofrendas hablábamos en la clase anterior. Número 5, los votos. Los votos eran compromisos o promesas que las personas voluntariamente hacían con Dios. Al hacer un voto, ellos se comprometían a consagrarse a sí mismo o algo por un periodo, ¿verdad?, específico, mostrando devoción, fe y obediencia. Estos compromisos o promesas podían ser personales, como la de Ana en la Biblia, quien prometió dedicar a su hijo a Dios, si lo tenía. O podían involucrar bienes materiales como tierras, casas o animales. Cuando alguien hacía un voto con Dios, era importante cumplirlo sin falta, según lo establecido, ¿verdad?, en Números 30, versículo 2. Sin embargo, el libro de Eclesiastés advierte contra la demora en cumplir los votos hechos a Dios, ya que Él no se complace en la falta de seriedad. Es crucial mantener la integridad y la fidelidad al cumplir con los compromisos adquiridos mediante los votos, como una muestra de respeto y obediencia hacia Dios. En estas ofrendas cae el juramento de Nehemías con el pueblo de traer la tercera parte de un ciclo. Mencionado, ¿verdad?, en Nehemías 10:32 al 33. También tenemos, ¿verdad?, el voto que hizo Jacob en Génesis 28:20 al 22, donde Jacob prometió dar la 10ª parte de todo lo que recibiera de Dios si lo protegía y lo llevaba de regreso a salvo a su tierra. Este voto no solo muestra, ¿verdad?, la confianza profunda de Jacob en Dios, sino también su disposición a reconocer la fidelidad de Dios. Aunque la Biblia no especifica a quién Jacob le dio el diezmo, su conocimiento sobre este concepto y otros rituales como los sacrificios, como se ve en Génesis 46:1, sugiere que estas prácticas no eran desconocidas para él. Según nuestro pensar, el diezmo se les entregaba a los levitas. Y pensamos que sin Moisés no había ley. Sin ley no había sacerdotes ni levitas. Sin sacerdotes y levitas no había ofrendas y sacrificios. Sin ofrendas y sacrificios no había fe en Israel. Ahora, yo quiero que vayan conmigo a Génesis 14, 18 al 23. Y dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Versículo 22 a 23. El rey de Sodoma va al encuentro también, y le pide a Abraham que le devuelva las personas y que se quedara con los bienes. Al cual Abraham respondió al rey de Sodoma: He hecho votos al Señor, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni la correa de un calzado, nada de todo lo que es tuyo, para que no digas después: yo enriquecí a Abraham. El hecho de que Abraham diera el diezmo e hiciera un voto con Dios muestra que él conocía las leyes de Dios antes
de que Moisés la formalizara. Además, la presencia de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo antes de que se estableciera el sistema sacerdotal de los levitas muestra que Melquisedec sirvió como sacerdote antes de que se escribieran las leyes y regulaciones específicas asociadas con Moisés. Y también los descendientes, ¿verdad?, de Aarón. Según las leyes que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés, Melquisedec no tenía derecho a los diezmos, ya que él, ¿verdad?, no era de la tribu de Leví. Pero según la Biblia en Hebreos 7, se está reconociendo a Melquisedec como un sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, un sacerdote que se relacionaba con Dios de manera directa y no a través del linaje de los levitas. En otras palabras, el autor afirma que Melquisedec tenía un derecho superior a los levitas para recibir los diezmos, independientemente, ¿verdad?, de su genealogía. Esto es fascinante porque este capítulo sostiene que su autoridad sacerdotal no se basaba en su genealogía o en la línea de descendencia levítica, sino en su relación directa con Dios. Esto desafía lo que solemos pensar sobre cómo se organizaban las cosas en aquellos tiempos. ¿Verdad? Hay muchas personas que creen que Melquisedec era en realidad Yehoshua. Sin embargo, al leer el capítulo de Génesis 14, se puede argumentar que esta idea no se sostiene. En este pasaje, Abraham le dice al rey de Sodoma que ha hecho un voto con Dios, afirmando que no tomará nada de lo que es suyo, para que no se diga que el rey lo enriqueció. Si Melquisedec fuera Yehoshua, Abraham no tendría ningún problema en aceptar riquezas de él, ya que Yehoshua es considerado una figura divina y no un simple rey humano. La decisión de Abraham de rechazar cualquier ganancia del rey de Sodoma refuerza la idea de que Melquisedec y Yehoshua son entidades distintas. Abraham quería asegurarse de que su riqueza y bendición vinieran únicamente de Dios, no de un rey terrenal, lo que sugiere que Melquisedec no puede ser identificado con Yehoshua en este contexto. Solo queda, ¿verdad?, una pregunta por hacer. ¿Cómo es que estas prácticas, como los diezmos y las ofrendas, eran conocidas y practicadas antes de que la ley de Moisés fuera entregada en el monte Sinaí? Si vamos, ¿verdad?, a Génesis, capítulo 26, del 4 al 5, notamos algo bien interesante. Esto es Dios hablando con Isaac y le dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, ¿quién le enseñó a Abraham estas leyes? ¿Cómo era posible que Abraham supiera qué leyes debía seguir si Moisés todavía no existía? La respuesta es bien simple. Abraham escuchaba la voz de Dios al igual que Moisés. En la Biblia, ¿verdad?, se describe como Dios habló con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad?, en sueño, visiones y a través de ángeles. Y yo les pregunto, ¿necesitamos un papel o una
piedra solamente para escribir todo esto? ¿No puede Dios escribir sus leyes en el corazón del hombre? En Hebreos, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 10, Dios promete escribir sus leyes en la mente de los israelitas y en sus corazones. Esta idea, ¿verdad?, se conoce como el nuevo pacto o la nueva alianza, que se refiere a la capacidad del Espíritu Santo para grabar las enseñanzas y mandatos de Dios en el corazón de quienes le crean. Abraham le creyó a Dios, siguió sus instrucciones y actuó justamente al dar el diezmo a Melquisedec y cumplir su promesa ante Dios. La Biblia nos muestra que las leyes de Dios estaban presentes en la vida de personajes como Abraham, Isaac, Jacob e incluso Noé. Por ejemplo, en Génesis capítulo 8:20, vemos que Noé ofreció sacrificios a Dios después de salir del arca, lo que indica que estaba familiarizado con las leyes y prácticas de Dios. ¿No es esto fascinante? Desde la caída de Adán, la primera vez que vemos el concepto de ofrendar es en este versículo, Génesis 4:4. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Las ofrendas hasta ahora han sido de paz o de reconciliación, de expiación por el pecado, por compromiso o por mandatos. Pero quiero hablarte de las últimas dos ofrendas que nos faltan por hablar, las cuales son las primicias y las ofrendas voluntarias. Ponga toda su atención, por favor. Hay primicias de frutos y primicias de vacas y ovejas. Las primicias de frutos son los primeros frutos de la cosecha. Esto se hace en acción de gratitud por la bondad de Yahweh. Y se hace en las fiestas de las semanas o las fiestas de la primicia. También, ¿verdad?, conocidas como las fiestas de Pentecostés. Son fiestas dedicadas a Dios y se hacen cada año. Pero la que habla este versículo es las primicias de vuestras vacas y ovejas. En la Biblia, las primicias de nuestras vacas y ovejas se refieren a lo primero nacido de su tierra o a los primogénitos que eran consagrados y ofrecidos a Dios como una muestra de devoción, gratitud y obediencia. Esta enseñanza se encuentra, ¿verdad?, en Éxodo 13, 12, 13, donde se instruye al pueblo de Israel a consagrar todos los primogénitos de los animales machos a Jehová. Esta práctica se consideraba una parte importante en la adoración y la relación con Dios. También se sacrificaban como partes de las ofrendas durante festividades importantes, principalmente en la Pascua o los panes sin levadura. Por eso, cuando el faraón se puso terco en no dejar ir a su pueblo, que era para Dios su primogénito, el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a todas las primeras crías de sus animales. Por esa razón, Israel, ¿verdad?, le ofrecía al Señor todos los machos que nacieran primero.
y daban una ofrenda como rescate por sus hijos mayores. Esto está en Éxodo 13. Entonces, esta dedicación fue ordenada por Dios en memoria de su gran liberación del ángel destructor, y también fue una señal para sus hijos de que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Hebreos 11:28 dice: Por la fe, Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. O sea que Moisés confió en Dios y obedeció sus instrucciones sobre celebrar la Pascua y aplicar la sangre del cordero en las puertas, como una forma de protección a sus primogénitos, para que la muerte no los tocara. Ahora, proféticamente sabemos que esta fiesta daba paso a un evento muy importante en nuestras vidas como creyentes de Yehoshua. Mateo 26:2 dice: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Marcos 14:1. 2 días después era la Pascua, y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Estos dos versículos hablan de Yehoshua, o sea, de Jesús, el cual murió en esta fiesta. Él viene a ser ese primogénito sin defecto que fue ofrecido a Dios como cordero para ser sacrificado en rescate por Israel, su hijo primogénito. Esto es un recordatorio de que fuimos libertados de la muerte, y también es una señal de que sus hijos fueron sacados de la esclavitud del pecado. Si usted leyó con atención Génesis 4:4, se dará de cuenta que Abel ofrenda los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, lo que se consagraba o se dedicaba en la Pascua en rescate de los hijos mayores, o sea, de los primogénitos. La fe no es solo creer en Dios, sino también creer en lo que Él ha pactado. Y eso es exactamente lo que hizo Abel. Según el libro de Hebreos 11:4, Abel confió en Dios, o sea que le creyó. Pero ¿qué es lo que Abel creyó? Abel creyó en el pacto que Dios había establecido con los primogénitos. Según este pacto, Dios había prometido que el primogénito sería el sacrificio perfecto para reconciliar a Dios con los humanos. Esto es una revelación. En este contexto, Abel no ofreció simplemente cualquier animal de rebaño, sino que ofrendó el primogénito, lo mejor de su rebaño, que simbolizaba su fe y obediencia a la promesa de Dios. Cuando Abel ofrendó el primogénito, estaba ofrendando a Yehoshua, el cordero inmolado, como un sacrificio perfecto para reconciliar a Dios con la humanidad. Ahora, si Caín traía frutos como primicia según esta ley, no eran aceptables, porque él no trajo los primeros frutos y tampoco trajo lo mejor de sus frutos. Él solo trajo frutos. Esto puede ser una posibilidad de por qué la ofrenda de Caín fue rechazada, ya que no dio lo mejor de su cosecha, sino lo que le sobró. Pero hay otra posibilidad, y es que haya traído ofrendas voluntarias. Número 7, las ofrendas voluntarias. Son actos de adoración y agradecimiento a Dios
por sus bendiciones y su provisión en nuestras vidas. Según Éxodo 35:5, todo generoso y sabio de corazón la traerá. Las ofrendas voluntarias normalmente se hacían para reedificar o edificar la casa de Dios. Se ofrendaba oro, plata, tela, piedras preciosas y muchas cosas más, hasta manos para la obra del Señor. Esdras 2:68 y Éxodo. También se ofrendaba en las fiestas de la semana, o sea, en el Pentecostés, Deuteronomio 16:10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová, tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová, tu Dios, te hubiere bendecido. En la palabra dice que Yahweh no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea que ambas cosas no eran del agrado de Dios. Si usted se da de cuenta, aunque haya especificaciones de lo que deben traer a Dios o de qué se debe hacer con estas ofrendas, todas, excepto el diezmo y la consagración de los primogénitos, eran voluntarias. Según la Torá, lo que era obligatorio eran las reglas y las normas para llevar a cabo los rituales y los sacrificios. Estas regulaciones incluían cómo debían realizarse los sacrificios, quién podía ejecutarlos, qué animales debían ser sacrificados y en qué circunstancias, entre otras especificaciones detalladas. Recordemos que el libro de Levíticos es eso, un manual para los levitas y los sacerdotes. Ahora, vea lo que dice David en Salmos 40, 6, 8. El sacrificio y la ofrenda no te agradan. Tú has abierto mis oídos. Holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. ¿Qué quiere decir David con esto? Que Dios no nos demanda sacrificio ni holocausto. Esto se hacía voluntariamente como ofrenda a Yahweh para su aceptación por honor y dedicación hacia Él. Por eso Él dice en varios versículos, Oseas 6:6, Mateo 9:13 y 12:7, sacrificios no quiero. ¿Por qué? Porque Él quiere que le demuestren amor, quiere que le conozcan y que tengan compasión. Eso es hacer su voluntad. Por eso este mismo capítulo 40 sigue diciendo en el versículo 7. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. No hay mejor modelo que Yehoshua, que vino a enseñarnos lo que es el verdadero sacrificio. Lo que realmente le agrada a Dios es el corazón obediente y humilde que está dispuesto a hacer su voluntad y a vivir de acuerdo con sus principios y enseñanzas. La palabra dice en Hebreos 10:12 que Yehoshua se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Y el 18 dice que cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Estos versículos explican el por qué ya no es necesario traer ofrendas de sacrificio o holocausto delante de Jehová.
Segundo de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando uno le entrega una ofrenda a Dios, Él mira el corazón de la persona y sabe si lo hace con gratitud. Esta fue, ¿verdad?, la diferencia entre la ofrenda de Abel y Caín. Uno lo hizo de corazón creyéndole y en estado de obediencia, y el otro de mala gana y en estado de rebeldía a la ley de Dios. La palabra dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Podemos comparar a Caín con los escribas y los fariseos, que se enfocaban en las obras religiosas y la observancia exterior, pero su corazón no estaba en ellas. Caín se enfadó cuando Dios no le dio méritos por su ofrenda. Esto nos muestra que estaba más interesado en obtener aprobación y reconocimiento que en conectarse con Dios. Luego, Caín asesinó a Abel, lo que refleja la envidia y la rivalidad que surge cuando una persona se enfoca en las obras y no en la fe y en la relación con Dios. En contraste, Abel y Yehoshua representan a aquellos que se enfocan en la fe y la confianza en Dios. No se preocupaban por obtener méritos o justicia mediante sus obras, sino que se enfocaban en la relación con Dios. Sus ofrendas eran una expresión de su amor y gratitud hacia Dios y no una forma de obtener algo a cambio. Ahora, yo quisiera que todos aquellos que nos están escuchando en el día de hoy y dan sus ofrendas, reflexionen en este versículo de Génesis 4:4 y en estas palabras que hemos hablado y se hagan estas preguntas. ¿Cuál es el verdadero propósito detrás de mi ofrenda? ¿Estamos ofreciendo sacrificios a Dios solo para obtener aprobación y reconocimiento? ¿Estamos tratando de demostrarle a Dios que somos alguien importante o que estamos haciendo algo bien? ¿O es solo porque nos sentimos obligados o porque creemos que debemos hacerlo? ¿O estamos ofreciendo sacrificios a Dios porque lo amamos y queremos conectarnos con Él? ¿Qué en verdad nos motiva a ofrecer estos sacrificios a Dios? Y no estoy hablando de sacrificios en el sentido literal de matar animales, sino en el sentido de dar algo que sea valioso para ti. Porque un sacrificio no es solo dar algo, sino también darlo con un corazón que está dispuesto a hacerlo. Es decir, no es solo lo que estoy dando lo que es importante, sino cómo lo doy. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 38 al 40, Jesús acusa a los escribas, quienes eran parte de las autoridades religiosas de su tiempo, por su hipocresía y por aprovecharse de las viudas. Y en sus enseñanzas les decía, cuidado con los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas túnicas, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran las casas
de las viudas y con pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán un castigo más severo. Este pasaje resalta la preocupación de Jesús por la justicia y la protección de los más vulnerables como las viudas y su condena hacia aquellos que se aprovechaban de su situación para su propio beneficio. La responsabilidad de los sacerdotes y los escribas era cuidar y proveer para las viudas de acuerdo con las leyes establecidas por Dios. Sin embargo, al observar que la viuda ofreció todo lo que tenía para vivir, se hace evidente que ellos no estaban cumpliendo con su deber. El hecho de que la viuda sacrificara todo lo que ella tenía muestra su fe y honor hacia Dios. Su acto de entregarlo todo resalta su valentía y compromiso hacia Dios, que fue más grande que cualquier miedo o preocupación material. Jesús abiertamente acusa a los líderes religiosos de su tiempo por su negligencia hacia las viudas, señalando su explotación y falta de cuidado hacia ellas. En cambio, esta viuda demostró una fe inquebrantable y un profundo amor a confiar en Dios y dar todo lo que tenía, convirtiéndose así en un ejemplo vivo de confianza y fidelidad, recordándonos que a pesar de la falta de cuidado de quienes debían protegerla, su fe en Dios nunca flaqueó, mostrando que incluso aquellos que tienen poco pueden ofrecer mucho cuando confían en Dios completamente. Que esto te inspire a tener una fe más profunda y una devoción más auténtica hacia Dios. Volviendo a la pregunta clave, ¿es el diezmo obligatorio para nosotros los creyentes en la actualidad? Según todo lo que hemos leído y hablado, creo que nos falta analizar lo que vino a hacer Yehoshua a esta tierra. Él vino a quitar las leyes o a cumplirlas. ¿Qué exactamente abolió Yehoshua? ¿Y qué exactamente hizo Yehoshua? Así que esto lo estaremos hablando en nuestro próximo episodio por este canal, Voz de Resurrección y Avivamiento. No se lo vayan a perder, que esto está a fuego. Que Dios los cuide, que Dios los bendiga, que Dios les dé salud en el nombre de Yehoshua. Amén, amén y amén.